castellano, pues porque igual para la gran mayoría puede que sea mejor. Y bueno, lo primero, agradeceros a todos la presencia aquí, desde Burescu Sestao, y en especial a nuestro invitado Adrián Zelaya, que agradecemos que esté aquí con nosotros hoy. Es un experto en Derecho Foral y Autonómico Vasco, persona firmemente coherente con sus principios, y precisamente esa coherencia le llevó al enfrentamiento con la cúpula de Corporación Mondragón, en la que llegó a formar parte como secretario general. También fue presidente de Mondragón Universitatea, etc. Bueno, miembro actualmente del Comité Consultivo en Política Industrial de la Unión Europea y presidente de Case Center. Así como un montón de libros que tiene este señor publicados, que son muchísimos títulos, por deciros algunos: Régimen del Capital en las Cooperativas, Desarrollo Económico Local, Modelo de Desarrollo de Guipúzcoa y un largo etc. Hoy nos va a hablar sobre los efectos económicos del derecho a decidir, que yo imagino no son pocos y hay mucho que hablar y preguntar sobre este tema. Y bueno, sin alargarme demasiado más y sin más, volveros a agradecer vuestra presencia aquí en esta charla y recordaros que el compromiso del 8 de junio está cada vez más cercano y hay que hacer las tarjetas. Podemos recordárselo incluso hasta los más cercanos que tenemos, que igual pues, se nos va olvidando y hoy estáis aquí vosotros para podérselo recordar. Y que sepáis que cuanto más pronto mejor, pues porque el tema de autobuses y demás hay que organizar, y todo el tema de organización de personal. Y bueno, creo que es el momento de pasar el testigo a Adrián Zelaya, que lo va a hacer mucho mejor que yo, que es hijo además de un ilustre de este pueblo, y mi hijo predilecto, que es Adrián Zelaya, padre. ¿No es así? Bueno, además para eso hemos venido hoy, ¿no? Para que nos siga todo lo que nos tiene que contar y preguntemos todo lo que queramos preguntar, claro. ¿Vale? No, es que recasco. A ver, el proyecto está apuntando más o menos a mitad de la mesa, entonces me voy a colocar a la derecha para que me podáis ver y yo os pueda ver sin que me ciegue directamente el foco. Muchas gracias a todos los que habéis venido. Bueno, para mí venir a Sestao es algo muy especial. No porque me pareciera aquí, porque mis dos padres, mi padre y mi madre, son de aquí, son de Sestao. Yo vivo en Durango, pero bueno, venir aquí es de alguna forma, aunque yo Sestao prácticamente no lo conozco, pero es de alguna forma venir a los orígenes. Bien, vamos a ver. Vamos a hablar, como os decía, si no os importa, si se oye bien, como no estamos muchos, supongo que se oye bien. Bueno, intenta cederle, ¿vale? Vamos a hablar, en principio, de los efectos económicos del derecho a decidir, que es un tema que está más o menos de moda, pero que hay que pensar... ¿Se oye bien? Sí, pero que hay que pensar que va a estar cada vez más de moda en los últimos meses y en los próximos meses y en los próximos años, ¿no? Bien, para empezar os voy a decir algo, digamos, políticamente poco correcto. Es lo que tenéis en la proyección. En principio, el hecho económico, los factores económicos o la economía entre comillas, digamos lo que habitualmente se entiende por economía, no es como tal lo más importante para el futuro económico de un país. La economía... Hemos ido de atrás. Ha sido de allí. Hemos ido aquí nosotros. Adrián, ha sido culpa nuestra. Bueno, mientras tanto seguimos, que se va entendiendo lo que necesitará cada atrás. Ana, ¿pistuta dago? Pero eso va a necesitar un tiempo para enseñar ese proyecto. Bueno, mientras tanto seguimos. Os decía que la economía, entendida en sentido tradicional, no es lo más importante para la economía, aunque suena. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que las bases, a ver si tenemos suerte con el proyecto, pero bueno, las bases de la economía a largo plazo, las bases del futuro económico de un país a largo plazo, no son lo que en sentido estricto se entiende como hecho económico, sino son de alguna forma las personas, fundamentalmente las personas, los valores, la cultura, el sentido comunitario,
la solidaridad, valores como la solidaridad o el compromiso. ¿Por qué? Porque aunque desgraciadamente en las últimas décadas la economía se ha venido trabajando, se ha venido elaborando como si fuese una especie de ciencia física, como si fuese algo parecido a la astronomía, algo que está hecho y que nos cae desde el cielo. En realidad, ya se empieza a encender. A ver si tenemos. Bien, en realidad la economía no es algo que nos cae del cielo, sino es algo que hacemos entre todos. Y por eso, cuando digo entre todos, somos todos los que somos importantes a efectos del futuro de la economía. Entonces, yo creo que esta advertencia previa es muy importante decirla a efectos de cualquier análisis sobre el futuro económico o sobre las consecuencias económicas del derecho a decidir. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, porque, como decimos ahí, la concordancia entre la voluntad popular y el marco político es fundamental para tener una sociedad suficientemente cohesionada y una sociedad suficientemente motivada con su propio desarrollo económico. Entonces, ese hecho en sí mismo es esencial para el futuro económico a largo plazo, independientemente de que haya determinados cálculos económicos a corto que vayan en una otra dirección. Eso como advertencia clara. Bien, vamos directamente a la economía en sentido estricto. Bueno, primero, si hablamos del derecho a decidir, tenemos que valorar en síntesis qué es económicamente o cómo está situado económicamente el País Vasco con respecto al conjunto del Estado. Bueno, y hay si queremos sintetizar cuál es la situación del País Vasco, tenemos que decir que el País Vasco es una región, digamos, rica con respecto a la media española. Y ahí lo tenéis en producción per cápita, en producto per cápita, la relación sobre la media del Estado es de un 135%. El País Vasco, en este momento el Estado está más o menos también en la media de la Unión Europea, que sabéis que ha bajado sustancialmente después de la entrada de los países del Este, y el País Vasco está un 35% por encima. Bien, eso ya es una referencia muy importante, ¿no? Porque eso ya tiene conclusiones muy importantes. Bien. Algo parecido sucede en Cataluña. En Cataluña se ha hablado mucho también de las consecuencias económicas del derecho a decidir, independientemente de que haya argumentos en una dirección u otra que pueden, como decir, tener un efecto a corto plazo. Lo cierto es que, como síntesis, se puede decir que, con carácter general, el hecho de que una región rica se separe de un estado menos rico es positivo para esa región, especialmente en un contexto como el de la Unión Europea. En el caso concreto de Cataluña esto es muy claro. Independientemente de que pueda haber aspectos concretos que funcionen a favor o en contra, el hecho global es que Cataluña, al independizarse, mejora muy sustancialmente su situación económica. ¿Por qué? Por el hecho de ser una región rica que está aportando recursos muy importantes al Estado español. Bien, en nuestro caso, el análisis, sin embargo, es distinto. El análisis que hay que hacer es distinto. Y la razón básica de que sea distinto es el concierto económico. Así que nosotros tenemos un régimen fiscal especial, que es el del concierto económico, que no lo tiene Cataluña. Como consecuencia de este régimen, en principio, los impuestos los recaudamos nosotros, simplificando, los recaudamos nosotros, nosotros gastamos lo que corresponde a nuestras competencias y le entregamos al Estado lo que corresponde a las competencias que quedan en sus manos. Esto significa que, como consecuencia de este sistema, las transferencias que nosotros realizamos al Estado son en este momento mucho menores que las que realiza proporcionalmente Cataluña, o a la inversa, que los efectos sobre los gastos y los ingresos de una posible independencia serían menores. En síntesis, para Cataluña, las cuentas públicas, los gastos e ingresos públicos son el factor más importante y la mayor ventaja, la ventaja más importante del derecho a decidir. En concreto, como hemos dicho, la desaparición de esas transferencias muy importantes que realiza Cataluña hacia España, ¿no?
en el País Vasco, como consecuencia del concierto económico, esa ventaja en gran medida ya la tenemos. Bueno, dentro de las cuentas públicas, de los gastos e ingresos públicos, hay algunos aspectos que se pueden mencionar de todas formas, aunque como ya diremos no es el factor más importante, ¿no? Porque se está hablando de ellos cuando se habla del derecho a decidir, ¿no? Uno de ellos es el de las pensiones. De vez en cuando algún experto económico hace referencia a que las pensiones en general en el Estado no son sostenibles, son menos sostenibles en el País Vasco como consecuencia de la pirámide de edad. Hay una evolución demográfica que hace que el desequilibrio entre ingresos y gastos del sistema de seguridad social sea mayor en el País Vasco que en el Estado, y como consecuencia de eso las pensiones en caso de independencia tendrían un mayor riesgo que en el Estado. Bueno, nosotros creemos, no solo en relación con el tema del País Vasco, en relación con ese análisis en el conjunto del Estado, creemos que es un debate totalmente desenfocado, que en otros países no tendría ningún sentido. ¿Por qué? Porque en principio no está dicho en ningún sitio que los ingresos y los gastos de la seguridad social, y de las pensiones en concreto, que tengan que equilibrarse. ¿Qué es eso de que las pensiones son insostenibles? Pues bueno, pues nosotros lo consideramos una especie de estrategia de propaganda para justificar el bajar las pensiones, pero significa, en la práctica lo que están diciendo es que la previsión de ingresos para pensiones va a ser inferior a la previsión de gastos, y eso lo llaman insostenible. ¿Por qué? ¿Por qué eso es insostenible? Pues como es igual de insostenible que es insostenible la educación, o el gasto en defensa, o el gasto sanitario. Es decir, no hay ninguna razón para decir que eso es insostenible. Significa simplemente que del conjunto del gasto público pues habrá que destinar a pensiones pues un porcentaje mayor o menor, pero en ningún sitio está dicho que lo que se gasta en pensiones tenga que venir de lo que se aporta a pensiones. ¿Por qué? Eso es una dialéctica absurda. Entonces, llevando este tema al concepto del derecho a decidir, bueno, pues el que a efectos en concreto del gasto de pensiones el desequilibrio entre lo que se aporta y lo que se gasta en pensiones fuera mayor o menor no significa absolutamente nada, significa simplemente que del conjunto de gastos del País Vasco pues habría que dedicar un porcentaje mayor a pensiones. ¿Y eso de qué depende? De que se pueda hacer o no hacer, pues como todo gasto público depende en último término de la capacidad productiva de cada país. Es decir, un país puede dedicar al conjunto del gasto público más o menos en función de su capacidad productiva. Digamos, es un debate falso y que como la clave es la capacidad productiva de cada país, en principio, para mantener el gasto en pensiones como para mantener cualquier partida del gasto público en conjunto, el País Vasco está en mucha mejor posición que el Estado. Bien, hemos hablado del tema de las pensiones, pero en conjunto el debate sobre el derecho a decidir en el ámbito económico, las consecuencias económicas por el factor del concierto económico, en nuestra opinión, no está en el ámbito presupuestario, no está en el ámbito de los gastos y los ingresos públicos, sino en otros ámbitos de la política económica. Y en nuestra opinión, fundamentalmente en estos tres ámbitos. Primero, en la política bancaria, en la política monetaria y en la orientación del conjunto de las políticas económicas. Bien. Para entender esto, tenemos que partir de que la situación del País Vasco no solo es diferente en cuanto a capacidad productiva, y eso lo hemos dicho, sino que es estructuralmente totalmente distinta de la situación económica del Estado. Porque mantenemos una estructura productiva muy importante, fundamentalmente industrial, porque la situación de la deuda pública y de la deuda privada es mucho mejor. Tenemos un endeudamiento moderado, digamos, y porque tenemos un sistema financiero equilibrado. Estas son las variables fundamentales que hacen que la situación económica del País Vasco estructuralmente, no solo en cuanto a capacidad productiva, sea totalmente distinta. El factor más importante, sobre todo en este momento, es cara a la situación de crisis, si queréis, es en este momento y será durante los siguientes años la deuda privada, que es lo que está en el factor más importante en el origen de la crisis económica. Y ahí tenéis una comparación de los datos de la media española, la media de la eurozona, Navarra y el País Vasco. Como en muchas otras referencias, estamos más o menos en la media de la eurozona. Pero esta es la cuestión clave
que después, como consecuencia, ha provocado el estallido de la crisis y como consecuencia ha provocado la caída de la demanda, la caída del crédito, los problemas de déficit público, deuda, políticas de austeridad, etc. Bien. Vamos con el primer punto, política bancaria. Vamos a ver, lo que nos está sucediendo es que, y relacionando esto con el derecho a decidir, es que como consecuencia de estar en un estado cuya estructura económica es radicalmente distinta de la nuestra, estamos sufriendo las consecuencias de asimilar una política bancaria que no era para nosotros, ¿no? Eso en este momento. Y esto en este momento es algo esencial. Empezamos con el primer tema, la desaparición de las cajas de ahorros. Bueno, en el ámbito bancario, si conocéis un poco el tema, os daréis cuenta de que España es el mundo al revés. Es decir, esta dialéctica que está planteada desde hace años alrededor de la desaparición de las cajas de ahorros es desconocida en toda Europa. Al contrario, en Europa lo que se pone en cuestión, en Europa y en Estados Unidos, lo que se está poniendo en cuestión es la banca privada. La que, digamos, el sector del sistema financiero que genera más problemas y que se considera como realmente el origen de la crisis es el sistema de banca privada. Las estructuras más estables son las cooperativas de crédito, y las que mejor posicionadas estaban cuando estalla la crisis y las que mejor reaccionan durante la crisis, las que mejor están alimentando el sector productivo, son primero las cooperativas de crédito, después las cajas de ahorro y después la banca privada. Nadie pone en cuestión el sistema, en este momento, el sistema de cajas de ahorros o las cooperativas de crédito en Europa. Son en Francia el 60% del mercado financiero, en Alemania el 55%, y al contrario, lo que se está poniendo en cuestión es qué hacemos para controlar los problemas que tenemos con la banca privada. En España es el mundo al revés. No voy a entrar ahora a analizar por qué ha pasado esto en España, en qué medida había razones objetivas, en qué medida han sido razones políticas o de intereses y tal, pero lo cierto es que esto responde a una dinámica relacionada con lo que estaba sucediendo con las cajas de ahorros en España, que no tiene nada que ver con lo que estaba sucediendo con las cajas de ahorros en el País Vasco. Las cajas de ahorros en el País Vasco, aunque tenían problemas también derivados de determinados movimientos previos a la crisis, pero eran un sistema estable. Sin embargo, en España se decide que el sistema de cajas de ahorros, por una razón u otra, desaparezca, y nosotros, en lugar de hacer lo que teníamos que hacer con nuestro sistema financiero, lo que hubiéramos hecho en una situación normal, que es aprovechar que tenemos un sistema financiero estable para apalancarnos frente a la crisis. Es decir, todos los países se están colocando ante la crisis bien, mal o regular en función de cómo está su sistema financiero. Nuestro sistema financiero estaba en una situación excelente al estallar la crisis. Y sin embargo, ¿qué es lo que hemos estado haciendo con este sistema financiero? Pues ver lo que se estaba haciendo en España y copiarlo. Desaparecen las cajas de ahorro. Bueno, nosotros nos metemos en una dinámica pues, muy similar, una dinámica de bancarización, una dinámica de consolidación, una dinámica de crecimiento que nuestras cajas necesitaban. En España se lanza la consigna de consolidar, nadie en Europa entendía por qué se transforma un problema de solvencia en un problema de dimensión, que realmente no existía, pero aquí no sé si hemos funcionado en base a lo que nos decían los telediarios, pues hay que crecer. Bueno, pues nos lanzamos a crecer, no se sabía por qué. Nuestras entidades han estado, entidades financieras, nuestra política financiera, si queréis, ha estado definida por unos problemas y por unas políticas que no eran para nosotros, que estaban pensadas en un contexto totalmente distinto. Bueno, la dialéctica entre el interés y la importancia y los beneficios y los problemas de la banca pública, la banca privada y la banca social se está moviendo también aquí, en base fundamentalmente a que nuestros medios de comunicación no hacen más que repetir lo que dicen los medios de comunicación de Madrid, en base a los problemas que existen en el sistema financiero en España, no en base a esto. Nosotros no teníamos por qué, no necesitábamos reestructurar nuestro sistema financiero, lo que teníamos que hacer era ponerlo al servicio de la economía productiva y aprovechar eso que teníamos. No meternos en una dinámica de una reestructuración y otra, y han pasado ya pues, 4 años y seguimos pues, con más reestructuraciones, más incógnitas institucionales, y todo eso ¿por qué está provocando? Porque nos estamos dejando arrastrar, evidentemente es en parte culpa nuestra, pero dejarnos arrastrar hasta ese punto por la dinámica del Estado, pero el origen es evidente que es eso. Bien. Si os dais cuenta en los argumentos que a efectos de esta reestructuración están dando constantemente nuestros responsables financieros,
pues es una historia interminable y siempre el Banco de España nos obliga, la normativa del Ministerio de Economía nos obliga, y siempre detrás de una dinámica que no tiene nada que ver con nuestra estructura económica. Eso sobre la política bancaria, que es algo esencial, es decir, que ha desenfocado totalmente nuestras estrategias frente a la crisis, ¿no? Política monetaria. Bueno, esto hay que hablar de ello porque en relación con Cataluña fundamentalmente, pero como se ha dicho también aquí, pues se ha planteado más como amenaza, si queréis, en el caso de que Cataluña, ejerciera su derecho a decir, se independizara, pues quedaría fuera de él. Bueno, vamos a ponerlo con interrogante, porque es más una amenaza política que otra cosa. Evidentemente se puede analizar todo desde el punto de vista económico. También se puede decir, si nos ponemos a amenazar, pues podrían amenazar con bombardeos también. Entonces podríamos analizar los efectos económicos de los bombardeos. Hay que tener, digamos que hay un análisis de lo que es razonable que pase y otro análisis de lo que es posible que pase o de lo que puede ser una amenaza política, ¿no? De cualquier forma, lo consideramos nosotros más una amenaza política que una expectativa lógica visto desde el punto de vista del conjunto europeo, ¿no? Pero en ese contexto yo creo que también habría que analizar si, aunque eso sucediera, si realmente sería tan peligroso para el País Vasco quedarse fuera del euro. Bueno, vamos a ver esto. ¿Qué significaría para el País Vasco quedarse fuera del euro? Bueno, primero vemos, y esto es muy importante, estados avanzados de primera línea en Europa están fuera del euro, no tienen ningún problema y en este momento ni se les ocurre plantear la incorporación al euro, ¿no? Suiza, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Noruega, Islandia. Es importante lo que vamos a decir porque seguramente en este país tenemos una cierta modificación europea. Yo creo que hay una cierta lógica seguramente por parte de las regiones en conjunto en Europa por entender que la integración europea de alguna forma debilita a los estados, luego me beneficia a mí, ¿no? Y igual por eso siempre tendemos a ver la integración europea en sentido muy positivo. Sin embargo, hay cosas que se han hecho muy mal en la integración europea y una de ellas, y yo creo que eso ya está admitido casi con unanimidad, nosotros lo llevamos 4 años diciendo, una de ellas ha sido el euro. Bien, que el euro ha sido un desastre hasta ahora, yo creo que eso es algo admitido por todo el mundo. Ahora lo que es políticamente correcto, digamos, es decir, bueno, pero ahora vamos a hacer un euro distinto. Bueno, vamos a ver si se hace bien o no, pero sí está claro que lo que se ha hecho hasta ahora ha sido un desastre. Pero ha sido más un desastre para unos que para otros. Ha sido fundamentalmente hasta el estallido de la crisis, ha sido un desastre para los países avanzados, para los países del norte, porque les ha detraído un capital. Es decir, el objetivo fundamental del euro, evidentemente nosotros como personas físicas notamos pues, la comodidad o incomodidad que se produce al tener que cambiar una moneda de un país a otro, pero eso es un tema anecdótico desde el punto de vista de efecto económico. Lo más importante es la movilidad de capitales. Entonces, en la teoría decía, bueno, con el euro los capitales se van a mover más y el que se muevan más los capitales dentro de la lógica de la globalización financiera, ¿no? El que se muevan más los capitales es bueno porque los ahorradores van a tener más oportunidades de invertir en otros sitios, luego se les va a recibir mejor, se va a tratar mejor su ahorro y los inversores van a tener más posibilidad de conseguir recursos de distintas fuentes, luego van a tener más recursos para invertir. Bueno, en definitiva, que el capital, si el capital se puede mover más, se moverá mejor. Bueno, pues ¿qué ha pasado? El euro fue un éxito desde el punto de vista de movilidad de capital, el capital se movió muchísimo más, todos los bancos se internacionalizaron, pero eso fue un desastre. Fue un desastre porque el capital se movió más, pero se movió mal. Como consecuencia, los países del norte, los países avanzados, que necesitaban capital para sus inversiones, no lo tuvieron, no tenían el capital que necesitaban, y ese capital se desplazó hacia inversiones especulativas en los países periféricos. Con lo cual, ha sido al final, tras el estallido de la crisis, hemos visto que ha sido un desastre para los países del norte y para los países del sur. Bien. Bueno, es muy importante tener en cuenta que en ese contexto nosotros estábamos, digamos, en los países del norte. Es decir, éramos un país industrializado, porque eso no funciona en base a estados, funciona de hecho en base a tu estructura económica. Entonces nosotros éramos un país industrializado con una gran capacidad de ahorro y nuestro capital en buena parte salió de aquí para irse
de ese fenómeno en nuestro caso fue la expansión de las cajas de ahorros, la expansión especulativa, ¿no?, de las cajas de ahorros y cooperativas de crédito fuera del país, que luego hemos visto que ha sido una ruina que nos ha generado miles de millones de euros de pérdidas. Bien. Bueno, estalla la crisis. Entonces nos encontramos con lo que para nosotros ha sido, digamos, el segundo desastre del euro. ¿Por qué? Pues porque la dinámica que se estaba moviendo durante estos 5 años entre países que rescatan y países rescatados, estamos siempre hablando como si alguien nos rescatara o nos fuera a rescatar, cuando nosotros somos de los que rescatamos. Y yo no sé nuestros medios de comunicación en base a qué funcionan, pero o nuestros medios de comunicación o nuestras universidades, ¿no?, o nuestra clase política, pero esto es así. Es decir, los recursos que forman parte de los rescates no los aportan solo los países, los aportan todos los países en función a su Producto Bruto. Nosotros tenemos un Producto Bruto que es un 30% superior a la media europea, ¿no? Somos clarísimamente de los que aportan. ¿Y cuánto hemos recibido de los rescates? De esos 40.000 millones que recibió la banca española, cero. ¿Cuánto hemos recibido de los 300.000 millones que dio la banca española el Banco Central Europeo? Cero. Entonces, es evidente, nosotros somos de los que rescatan. Es decir, ¿esto qué significa? Pues que lo que ha pasado con el euro durante estos 6 años ha sido también para nosotros pues un desastre. Que hemos aportado un montón de recursos. Es decir, conclusión, si miramos hacia atrás, el País Vasco económicamente estaría mucho mejor ahora si no hubiera estado en el euro en estos 15 años. Pero sin ninguna duda. Estamos hablando probablemente de decenas de miles de millones de euros entre cada cosa y otra. Bueno, si esto es así, cara al futuro, bueno, ¿cuál es el riesgo de estar fuera del euro? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver, viendo este tema objetivamente. Es un tema que está analizado, ¿no? En qué medida son importantes, qué ventajas y qué inconvenientes tienen para un país estar dentro de una zona monetaria grande, pequeña o de unas u otras características, ¿no? Bueno, en principio, para todos los países, controlar su política bancaria es un tema muy importante. Y es perder el control de tu política bancaria, perdón, de tu política monetaria, es un tema muy importante, ¿no? Es un tema esencial para promover inversiones, para ajustar el valor de tu moneda a la situación que en concreto se está produciendo, pues, de crisis o de precrisis o de expansión, etc. Bueno, perder esa capacidad ya es en sí mismo un hecho negativo importante, aunque pertenecer a un contexto más amplio también puede tener algunas ventajas, pero de cualquier forma, para el País Vasco, así, en teoría, en abstracto, lo importante no es estar dentro de un espacio monetario grande, pero para nosotros sí es importante estar dentro de un espacio monetario fuerte, que es algo que no tiene nada que ver. Un espacio monetario puede ser de un país muy pequeño, pero tener una moneda muy sólida, porque tiene una economía muy eficiente. Nosotros, ¿por qué necesitamos una moneda fuerte? Por dos razones. Primero, porque tenemos una estructura productiva fuerte, y una estructura productiva muy asentada. Y segundo, porque tenemos una capacidad, históricamente hemos tenido una capacidad de mantener las cuentas públicas bajo control, ¿no? De no gastar más de lo que teníamos. Esos dos son los temas claves para que tú necesites una moneda fuerte. Entonces, esa moneda fuerte puede ser grande o puede ser pequeña. Entonces, cara al futuro, ¿es bueno o es malo estar dentro del euro? Depende de lo que sea el euro. ¿Es bueno o es malo que un supuesto País Vasco independiente tuviera su propia moneda? Depende de cuáles sean las alternativas. Es decir, si frente a un País Vasco que tuviera su propia moneda, que sería una moneda fuerte, nos encontramos con un euro, que por ejemplo con las políticas que se están haciendo ahora, tenemos un euro cada vez más debilitado, no frente al dólar, porque está siguiendo políticas similares, ¿sabéis?, de expansión monetaria continuada, ¿no? El dólar todavía de mayor expansión. Entonces, el euro se está progresivamente debilitando, sobre todo con respecto a las monedas de los países emergentes, ¿no? Bueno, pues eso para la estructura económica del País Vasco es malo. Es decir, si la alternativa es entre tener nuestra moneda o un euro débil, es mejor nuestra moneda. Si la alternativa es nuestra moneda
con un euro fuerte seguramente es mejor el euro. De cualquier forma, sí es importante tener en cuenta que esa hipótesis de salir del euro para nosotros no sería por qué ser un desastre en absoluto, menos en el momento actual. Es decir, si se produce ahora o dentro de unos años en la dinámica actual, significa que tendríamos que aportar menos recursos a esos fondos comunes. Si os fijáis, en el caso de Cataluña, desde Madrid, a la hora de concretar esa amenaza de salir del euro, lo único que se les ocurrió decir es que los bancos catalanes no iban a recibir el dinero que necesitan. Los bancos catalanes se van a arruinar porque si salen del euro no reciben el dinero que necesitan. Claro, es que Cataluña es distinta. Cataluña está sobreendeudada, como está sobreendeudada España. Los bancos catalanes están en situación humana. Cataluña es un receptor. País Vasco no. Eso es al contrario. Si aplican ese mismo argumento, eso mismo que está diciendo Cataluña en el País Vasco, es decir, no sería una amenaza. Bueno, pues si os salís del euro, dejaríais de aportar, en vez de dejar de recibir. ¿Se entiende? Más o menos. Bueno, vamos a lo más importante, porque muchas veces se habla, ya lo hemos dicho al principio, de estos ingresos, los gastos, que si se perdería, no se perdería, tal. Todo eso, yo creo que en el caso del País Vasco son nimiedades. Creo que lo más importante es, en conjunto, tener una política económica, poder tener una política económica que sirva a nuestras características y a nuestros intereses. Eso que ni hemos tenido ni estamos teniendo. Como nuestra estructura económica es radicalmente distinta de la española, necesitamos objetivos propios y políticas distintas. Bien. Necesitamos objetivos propios fundamentalmente, ya lo estamos viendo, en relación con nuestro sistema financiero, con educación y formación, con equipamiento tecnológico y en general con el entorno institucional de la empresa. Y eso es lo que el derecho a decidir nos permitiría. Cuando hablamos de derecho a decidir no estamos hablando solo, digamos, del cambio normativo, cambio presupuestario, sino de todo lo que eso conlleva. Y antes ya os he dicho algo, ¿no? Es decir, nuestros propios políticos están muy influidos por lo que los medios de comunicación de Madrid dicen sobre la crisis, ¿no? Entonces, el derecho a decidir nos permitiría, hay que pensar, estar en un contexto no solo de cambio normativo, sino en un contexto en el que podríamos desarrollar una dialéctica propia, una interpretación propia que se adecuara a lo que realmente ocurre en este proceso. ¿Dónde está nuestra economía? Vamos a ver. En principio está en una situación intermedia a efectos de concretar este concepto de políticas propias. Está en una situación intermedia, algunas características nos acercan a los países centrales europeos, a los países avanzados si queréis, y otras más a los países periféricos. Bueno, por un lado, los aspectos, digamos, positivos, ¿no? El sector financiero no tiene un gran peso en el valor añadido. Esto nos acerca a los países centrales frente a los periféricos o a los anglosajones, ¿no? El sector industrial ha mantenido su peso, y eso es muy importante. Esto ya lo hemos dicho, el endeudamiento público y el privado son moderados. Nuestro sistema financiero es en su conjunto sano, y la burbuja inmobiliaria ha sido moderada, ¿no? Comparando con la de los países periféricos. Bueno, sin embargo, aspectos negativos si queréis, ha habido una crisis inmobiliaria, aunque sea moderada. El 40% de nuestras exportaciones van todavía al mercado español. Esto significa que nuestra estructura económica sea A, B, C o D, pero le afecta directamente la caída de ventas que se puede producir cuando hay una caída en el mercado español. Y sobre todo, yo creo que esto es seguramente lo más importante, tenemos el problema de la desorientación de nuestros líderes y nuestras estrategias como consecuencia de lo que hemos contado. Nuestros líderes políticos en general y nuestras estrategias económicas no están basadas en nuestra estructura económica, sino están basadas en la estructura económica de España y en lo que está pasando en España. Y hemos confundido como consecuencia de todo esto, de forma continua, nuestros retos y los de la economía española. Y eso es algo que hay que pensar que el derecho a decidir nos debería permitir superar. Bueno, como consecuencia de esa confusión, hemos desarrollado, o estamos desarrollando, estrategias que en nuestra opinión, estamos dando por supuesto la opinión de Kaizen, han sido claramente perjudiciales, ¿no? Durante los últimos años. Estamos extendiendo al País Vasco los problemas del Estado en la reestructuración del sistema financiero, esto ya lo hemos dicho. Hemos cuestionado sin razón el modelo de las cajas de ahorros. Nos estamos mareando con el tema de la reforma
frente a cómo actuamos frente a esa situación de sobreendeudamiento, la estrategia que se diseña en España es la de devaluación interna, que es en definitiva reducir costes. Para superar la crisis necesitamos reducir costes y para reducir costes uno de los instrumentos clave es la reforma laboral. Bueno, entonces, si nosotros no estamos en esa situación de sobreendeudamiento, ¿por qué aplicamos aquí esa reforma laboral? Dice, es que los costes son muy altos. No, los costes laborales no son muy altos. Y son más altos que en España, pero son un 25% más altos en el País Vasco que en España, pero la productividad es un 35% mayor. Entonces no tenemos un problema con los costes laborales. Y sin embargo nos hemos metido en una dinámica como consecuencia de estar inmersos en las políticas económicas españolas que no tiene ni pies ni cabeza. Y nuestros sindicatos y nuestros empresarios están ahora dentro de una guerra que no tiene por qué haberse producido en el momento en que deberían estar pensando en el otro, en el salto tecnológico, en el salto en la formación. Y en lugar de eso, hemos metido, o han metido, como queréis, a nuestros empresarios en una dinámica de reducción de costes, ¿no? Que es una dinámica muy peligrosa, porque evidentemente para cualquier empresa es mucho más atractivo intentar mejorar su situación de resultados en base a una reducción de costes laborales, que parece que es algo que se consigue de un día para otro. Es decir, si yo consigo una reducción de costes laborales ya tengo un incremento de beneficios al día siguiente, mientras que una mejora de posicionamiento, no sea tecnología, no sea formación, es un tema de medio o largo plazo, incierto, que requiere muchos esfuerzos, etc. Entonces, poner continuamente a los empresarios ese caramelo es muy peligroso. Y estamos haciendo todo esto como consecuencia de que estamos aplicando recetas que no son para nosotros. Es algo absolutamente absurdo, en nuestra opinión, ¿no? Bueno, frente a esto, nuestros responsables políticos, ¿qué han hecho? Bueno, pues se han obsesionado con el equilibrio de las cuentas públicas. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque era lo que transmiten los medios de comunicación. Es lo que se está haciendo en España, ¿no? El equilibrio de las cuentas públicas, pues nosotros también. Entonces, bueno, eso no es que sea malo, es evidente, bueno y es necesario. ¿Pero era lo más importante que tenía que hacer este país? No. Era un objetivo de tercero o cuarto nivel, algo que había que dar por hecho. Evidentemente las cuentas públicas tienen que ser o equilibradas o proporcionadas, ¿no? Pero no era ni mucho menos el gran objetivo de este país. Y nuestros políticos se están contentando con cumplir lo que los medios de comunicación españoles que están viviendo en la realidad de España están diciendo que hay que cumplir. Hay que respetar el sistema financiero, hay que equilibrar con los problemas, pero nosotros también. Algo que no tiene nada que ver con nuestra situación objetiva. Y como consecuencia de todo esto, se han dejado en segundo lugar nuestros verdaderos retos, los que desde nuestro punto de vista son nuestros verdaderos retos. ¿Y cuáles son esos retos? Pues fundamentalmente a medio y largo plazo, desde nuestro punto de vista, la tecnología, el salto tecnológico. Bien, a largo plazo la clave reside desde nuestro punto de vista en el equipamiento tecnológico de nuestra industria. Tenemos carencias muy serias en este ámbito. Tenemos un tejido industrial importante y con peso, pero un tejido industrial débil porque su posicionamiento tecnológico es débil. Y esto es clave en un momento en el que, como luego veremos, las posiciones intermedias no van a ser fáciles de sostener. Bien. Además, si no conseguimos dar ese salto tecnológico, luego lo veremos, necesariamente nos vamos a sumergir en una competencia en base a costes laborales que va a ser cada vez más difícil. Lo podemos intentar de aquí a 3, 5 años, pero dentro de 10 años probablemente ya va a ser imposible porque los países emergentes nos van a comer. Bien. ¿Qué está pasando en Europa? El problema es que Europa, desde un punto de vista económico, se está dividiendo. Está dividiendo además de forma acelerada durante estos años. Entre, la terminología es distinta, vamos a hablar de países centrales y países periféricos, ¿no? ¿Por qué se está dividiendo? Pues no se está dividiendo solo porque las situaciones estructurales sean distintas, las políticas que están siguiendo sean distintas, etc. Sino porque hay un nuevo factor que está irrumpiendo y está acelerando ese proceso, que son los países emergentes. ¿Qué está ocurriendo? Los países centrales están interpretando que ellos pueden superar a todos los países emergentes como consecuencias de su nivel tecnológico. Tienen un nivel tecnológico suficiente para mantener la distancia con los países emergentes. Pero no
no creen que los países periféricos sean capaces de mantener ese reto. ¿Y qué pasa con el País Vasco? Pues que estamos en el medio. Por distintas variables macros, fundamentalmente la tecnológica, también formación, etcétera, estamos en medio y dependiendo de lo que hagamos, pues vamos a ir hacia arriba o vamos a ir hacia abajo, porque mantener ese posicionamiento intermedio va a ser muy difícil, porque ahí es donde nos van a dar los países emergentes de forma muy directa. Bien, esa es una razón clave para que necesitemos un salto tecnológico y necesitamos posicionar el conjunto de nuestras políticas públicas, y muy especialmente las políticas económicas, en esa dirección, y no en una dirección que no tiene nada que ver con nosotros, pues de reducir costes, que es por ejemplo la reforma laboral, o de reestructurar el sistema financiero y no se sabe en base a qué criterios, en lugar de canalizarlo hacia el fomento de la producción y ese salto tecnológico. Bien. Ya que como consecuencia de esa competencia de los países emergentes vamos a tener cada vez más difícil mantener la actual estructura industrial si no ponemos todas las baterías detrás de ese objetivo. ¿Qué tenemos en juego? Pues eso, o acercarnos a la Europa del primer nivel o caer en una Europa periférica que no se sabe muy bien dónde tiene el suelo como consecuencia de este ataque cada vez más rápido de los países emergentes. Porque algo que se venía venir dentro de la siguiente década, como consecuencia de la crisis, ahora ya estamos hablando, no se sabe exactamente, pero 3, 5 años. Se habla de 5 años para que China alcance en conjunto la capacidad productiva de Estados Unidos y se convierta en el primer país del mundo cuantitativamente, no per cápita, pero cuantitativamente ya en la primera potencia mundial. Ya sabéis que esto en este momento precisamente se está acelerando por razones también políticas o geoestratégicas, ¿no? Como consecuencia de lo que ha pasado en Ucrania, pues Rusia, China, India ya han empezado a poner sobre la mesa que o una reestructuración del Fondo Monetario Internacional o que van a crear su propio Fondo Monetario Internacional, la alternativa al Banco Mundial, que van a empezar a comerciar fuera del dólar. Todo esto está muy relacionado con lo que está pasando con la crisis, con la situación de sobreendeudamiento de Europa y de Estados Unidos y con una aceleración de ese proceso de sustitución. Sobre todo, algo que ha pasado hace 3 meses, perdón. China, los países emergentes en conjunto, en el caso de China es el más claro por la velocidad, la aceleración de ese crecimiento. No es un país que esté jugando a costes laborales, ellos saben que la continuidad de ese crecimiento depende de ese salto tecnológico. En este momento ya, en diciembre, China alcanzó ya la media de la Unión Europea en inversión en I+D. La Unión Europea. La inversión en I+D no nos dice directamente cuál es el nivel tecnológico de un país, pero nos dice cuál va a ser su nivel tecnológico futuro. Y además en un proceso en el que de año en año van invirtiendo cada vez más. Ya en el 2013 ya han alcanzado la Unión Europea. Y un país que invierte, igual que la media europea, en tecnología es el País Vasco. Estamos presumiendo, y eso es otro problema, el problema estadístico, un problema muy grave del País Vasco en este momento, el problema estadístico. ¿Por qué? Porque nuestras políticas las estamos haciendo en base a autoengañarnos con unas estadísticas que repetidamente nos comparan con la media española. Entonces nuestros políticos de uno y otro signo están constantemente repitiendo que estamos muy bien. ¿Por qué estamos muy bien? Pues porque España está peor. Vale, pues España está peor, pero nosotros estamos muy mal. Y esto nos pasó, por ejemplo, en educación. Estuvimos durante 2 décadas aproximadamente hablando de lo bueno que era nuestro sistema educativo, pues, y siempre haciendo estadísticas donde se comparaba con la media española, y resulta que se empiezan a publicar estadísticas a nivel europeo, a nivel mundial, y dices, sí, estamos por encima de España, pero los dos abajo. Y eso nos está pasando también, por ejemplo, en tecnología. Representantes del gobierno de ahora, del gobierno anterior, van fuera y exponen cómo ha incrementado la inversión en I+D en el País Vasco. Y dicen, bueno, pues partíamos de cero y comparando con la media española, pues superamos y comparando con la media española, ya hemos superado la media europea. La media europea en este momento no quiere decir nada. No quiere decir absolutamente nada. Europa es grandísima, en Europa hay países desarrollados, países no desarrollados, países que no tienen estructuralmente nada que ver. Y dicen, bueno, ya últimamente se ha empezado a hablar ya de países concretos. Nos estamos acercando a la media de Francia o a la media de Alemania. Eso tampoco quiere decir nada. Si en Francia o en Alemania hay regiones industriales, turísticas, agrícolas, pero
Pero claro, ¿qué pasa? Que nos comparamos con las regiones industriales, que es con las que nos tenemos que comparar, las regiones industriales avanzadas, y el esfuerzo en I+D que estamos haciendo, pues queda donde está, ¿no? Pues nosotros estamos invirtiendo el 2, que es la media de la Unión Europea, y ellos están invirtiendo el 4, el 6 hasta el 8%. Entonces, claro, perder las referencias que se adoptan a efectos de las políticas económicas son absolutamente esenciales, ¿no? Y este es un aspecto clave de cómo enfocamos el conjunto de nuestras políticas económicas. Bueno, para sintetizar todo lo que hemos dicho, porque claro, es más importante que hablemos durante el coloquio, ¿no? Pero bueno, si hablamos de los efectos económicos del derecho a decidir desde nuestro punto de vista, lo más importante es, por un lado, las oportunidades que ofrece el derecho a decidir. Sobre todo, lo más importante, tener una política económica propia que es imprescindible para este país, para la supervivencia de este país. Y dentro de esa política económica, en este momento especialmente, una política bancaria propia. Y por otro lado, amenazas. Bueno, digamos, una amenaza que no lo es tanto. La amenaza es, bueno, ¿qué pasa si os tuvierais que salir del euro? Nosotros no decimos que haya que salirse del euro, ni mucho menos. Es decir, bueno, puede ser una amenaza o una oportunidad, dependiendo del contexto. Desde luego, no tendría por qué ser algo especialmente grave. De cualquier forma, cuando se habla de este tema, sí hay que tener en cuenta que es muy importante, el peligro es fundamentalmente político, más que económico. Es decir, nuestras sociedades tienen una mitificación del euro tan grande que la amenaza de salir del euro tendría un efecto político inmenso. Por eso, aunque desde un punto de vista de técnica económica el concepto o las bases del euro se han cuestionado durante estos años de forma continuada, pero claro, ningún político se atreve a hacer movimientos en ese sentido porque sabe que las repercusiones electorales pueden ser tremendas. Pero por eso digo que una cosa es analizar esto, el tema del euro, desde el punto de vista económico, estrictamente económico, y otra cosa es, digamos, la repercusión política que pueda tener, cómo percibe la población o no lo percibe, el riesgo de salir del euro. Pues esto es básicamente. Si queréis, hablamos un rato sobre lo que os interesa. Bueno, pues si alguien tiene preguntas o alguna cosilla que añadir o... Yo quería empezar por el objetivo de la charla, ¿no? Pues, el derecho a decidir y los efectos económicos del derecho a decidir. Yo considero que el derecho a decidir no tiene efectos económicos así negativos. Y empezando ya por ahí, es que confunde, sobre todo nos confunde a aquellos que nos acercamos al derecho a decidir como una opción, una vez futuro, una vez reconocido ese derecho para poder decidir qué es lo que queremos. Vaya por delante eso, porque constantemente estás haciendo esa expresión como que fuese fruto de esa conquista que podemos muchos hacer, que puede hacer tambalearse o no la economía o muchas más cosas. Yo creo que no hace tambalear nada ese proceso. Puede ocurrir que haya problemas en función de las decisiones que tomemos nosotros como pueblo, o no. Y tú estás explicando que puede haber problemas o no, no por el derecho, sino probablemente por una opción que podamos tener. Eso es lo que quería. En segundo lugar, no has mencionado para nada. Pero vamos por partes si quieres, para no dejar temas, ¿no? Bueno, vamos a ver. Efectivamente creo que tienes razón, ¿no? Vamos a ver. Claro, cuando hablamos de analizar los efectos económicos del derecho a decidir, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los efectos económicos del derecho a decidir, supone la posibilidad de elegir por distintas opciones. En principio, desde la perspectiva de que las políticas de este país se puedan adaptar a su estructura económica, ¿no? En principio, cabe pensar que eso podría hacerse teóricamente desde distintas opciones políticas también, ¿no? Es decir, evidentemente, cuanto más autonomía o independencia política tengas, más facilidad vas a tener para adaptar tus políticas económicas a tu situación. Eso hay que pensar que es así. Entonces, pero efectivamente, nosotros lo que hemos hecho es ubicar, digamos, los efectos, ese concepto de efectos económicos en la opción, que se llama de independencia. Ahora, evidentemente, claro, literalmente, el derecho a decidir puede ser eso, o puede ser mantenerse como estamos ahora, claro. No sé si... Pero hemos dado por supuesto que cuando, si se quiere hablar de esos efectos económicos, estábamos hablando de, bueno, de alguna forma,
observar qué sucedería en caso de que el ejercicio del derecho a decidir fuese la opción independencia. Es una forma indirecta, ¿no? Porque alguien puede decir, no, es que si partimos del derecho a decidir significa abrir la opción de que o se mantenga la situación actual o se opte por unas opciones que tienen consecuencias económicas peligrosas, por ejemplo. Bueno, ¿es así o no es así? Pues igual ese análisis tiene sentido en ese contexto. No, ahora se habla de una España confederal, se habla de muchas historias de la España federal, de la libre adhesión como pueblo entre pacto entre iguales, e incluso como no la independencia. En los comentarios que has hecho sobre el tema económico y la repercusión que ha tenido en Euskadi, bueno, en Euskadi, vamos, en el pueblo vasco en general, ¿no? Tú ahora has estado comentando que, y yo coincido, que probablemente haya sido un gran lastre la política que se ha hecho en España, que nos ha afectado también a nosotros. Pero no solo creo yo que haya sido culpa de la política de los políticos españoles, porque están mandando de cojones, con perdón, desde Europa y obligando a hacer cantidad de políticas que inclusive, si Euskadi hubiera tenido en un futuro una política independiente y dentro del marco europeo y del euro, probablemente igual no podríamos haber hecho para nada lo que nos hubiera dado la gana como estrategia correcta de la gestión económica, ¿no? ¿Podrían haber ocurrido eso? ¿Nos dejan hacer lo que nos dé la gana? ¿O no dependemos de allá donde estamos también? Bueno, en los aspectos que yo he comentado, sí. Es decir, por ejemplo, la estructura del sistema financiero, España es el mundo al revés, ¿no? Es decir, lo que se está cuestionando en España no se está cuestionando en ningún sitio, ni las estrategias de liquidación de las cajas de ahorros, ni el poner la banca privada por delante de todo lo demás, que es lo contrario de lo que se está haciendo en el resto de Occidente, ni la estrategia de consolidación que nadie entiende en Europa en base a qué se creó, porque la banca española, las creó, no tenían ningún problema de dimensión, pero un problema de solvencia. Aquello fue una especie de huida hacia adelante. Bueno, en el aspecto de la política bancaria es claro, en el aspecto de la reforma laboral también. Es decir, eso es la estrategia de devaluación interna, es una estrategia que responde a la situación española. Entonces se está imponiendo en los países. No hemos dicho que sea una buena estrategia tampoco, pero tiene su lógica. Es decir, responde a una situación, a intentar dar respuesta a una situación que no es la nuestra. Esa es la española, una situación sobreendeudada. Si estuviéramos en un país sobreendeudado que como consecuencia de ese sobreendeudamiento pidiera ayudas a Europa, es posible que también Europa pues impusiera en ese país estas estrategias similares, ¿no? Pero no en un caso de una economía industrial sin sobreendeudamiento y con un sistema financiero potente. Es decir, evidentemente estar en Europa te impone unos determinados condicionantes, pero no los relevantes efectos de lo que hemos comentado. Últimamente, en los últimos años se han presentado diversos informes en los que se indica que el ser independiente, el ser independiente supondría unos gastos tremendos para cada ciudadano vasco. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, ya lo hemos dicho, esos gastos numéricos parten de análisis de tipo de dos perspectivas. Parten de la perspectiva del análisis de ingresos y gastos, que ya hemos dicho que en nuestra opinión no es relevante desde el punto de vista del País Vasco. Lo que han hecho a veces, un análisis que han hecho para Cataluña lo van aplicando con criterios similares al caso del País Vasco, y eso no procede, ya lo hemos dicho, por el tema del concierto económico. Tiene alguna significación de una perspectiva muy residual. Y en el caso del País Vasco se ha utilizado también el tema de la salida del euro. Pero yo creo que, ya digo, en nuestro caso no son aspectos relevantes, porque llevar este tema a números es siempre complicado. Los aspectos positivos, en nuestro caso, más que de ese balance mismo de ingresos y gastos, vendrían de la readecuación de nuestras políticas, fundamentalmente. Bueno, podemos llevar ese tema a números desde distintas perspectivas, ¿no? ¿Cómo llevamos a números? Es más fácil hacerlo hacia el pasado, ¿no? Pero
pero podríamos hacer unos cuantos números de si en estos 15 últimos años el País Vasco no hubiera sido independiente, por ejemplo, dentro y fuera del euro, ¿no? Y desde luego los números serían positivos sin ninguna duda. Si hacemos números sobre lo que nos ha generado solamente las políticas bancarias y la política monetaria europea, ¿no? Sin ninguna duda. Las políticas bancarias españolas y la política monetaria europea. Mi pregunta es, ¿por qué nuestros políticos no tienen ningún dato de los que hoy has expuesto aquí? Porque por lo visto que personas que nos representan y que nos están conduciendo de cómo vamos, no tengan datos al respecto. Bueno, vamos a ver. Nosotros en el CAI Central hemos tenido una posición muy crítica desde el estallido de la crisis, ¿no? En este sentido precisamente. No sé si es tanto no tener datos como una cuestión mediática. Es decir, los políticos existen una tentación de dejarse llevar por lo que dicen los medios de comunicación, por lo que creen que políticamente es importante en función de esto. Y creo que algo de esto ha pasado. Es decir, los medios de comunicación empiezan a repetir que las cajas de ahorros son un desastre, que hay que liquidar las cajas de ahorros, y hay que liquidar las cajas de ahorros, y los medios de comunicación aquí empiezan a repetir lo mismo, y no hay más. No hay más. Los políticos se dejan arrastrar por esa dinámica. Los medios de comunicación repiten la importancia de ajustar las cuentas públicas, que evidentemente es importante ajustarlas, y se dejan llevar por esa dinámica. Yo creo que es más una cuestión mediática. Mediáticamente es muy interesante repetirlo bien, que estamos muy bien, y se repite si nadie lo cuestiona. ¿No hay forma de repararlo? ¿No hay forma de exponer la realidad y la verdad? ¿Y cómo podría ser en el caso de que se tomara otro rumbo? ¿O cuál es la realidad que se vive? Porque es que parece que estamos en una burbuja. O sea... Vamos a ver. El problema es que no es fácil romper las dinámicas que generan los partidos entre sí mismos, ¿no? Entonces los partidos políticos, si os fijáis, se mueven en base a ataques y defensas, en base a determinadas coordenadas que crean entre ellos, pero les cuesta mucho salir de ahí. Entonces algo que no es un reproche de un partido a otro, y si en esa dialéctica no se consiguen introducir esos elementos, es más difícil que los partidos salgan de esa dinámica. Tienen que ser o personas con mucha perspectiva, o que en un momento determinado alguien dé un golpe encima de la mesa, ¿no? Fácil no es, y lo que pasa es que la realidad se acaba imponiendo, ¿no? Nuestra situación con respecto a la crisis es cada vez peor, pero lo que pasa es que yo no sé si no estamos distorsionando el objetivo de la charla también, hablando de cómo han ejercido nuestros representantes políticos las políticas anticrisis, ¿no? Igual nos estamos saliendo un poco del tema y tampoco sería bueno, ¿no? Pero lo cierto es que cuando, por muy bien que nuestra posición estructural fuese, a medida que van pasando los años y vamos tomando medidas que debiéramos haber ido tomando, y al contrario, nos estamos dejando llevar por dinámicas de otros contornos, pues la situación se deteriora, lógicamente. Y vamos perdiendo posiciones y vienen las situaciones de mayor calidad de empresas, mayor desempleo, y al final ese mismo deterioro de las situaciones pues obliga a reflexionar qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que no estamos haciendo. Pero bueno, hay cosas que son muy claras, ¿no? Es decir, lo hemos dicho antes, un aspecto esencial de las políticas anticrisis en todo Occidente, país por país y región por región, es la situación de tu sistema financiero. ¿Y qué has hecho con tu sistema financiero frente a la crisis? Entonces, primer punto de partida, ¿tu sistema financiero está mal? Reestructúralo. ¿Tu sistema financiero está bien? Ponlo a funcionar para reanimar tu estructura productiva. Bueno, pues nuestro sistema financiero estaba bien y no lo hemos puesto a funcionar, no hemos puesto personas, no hemos obligado a los responsables de nuestro sistema financiero a decir, hey, lo importante es que no haya un proyecto de una pequeña empresa o de un autónomo que se quede sin financiación. Un proyecto bueno, lógicamente. No. Nos hemos dejado llevar por lo que está pasando en el Estado. ¿Lo importante qué es? Pues primero, que nuestras cajas se fusionen. Segundo, que nuestras cajas se conviertan en un banco. Tercero, que si el Banco de España hizo a la consolidación, que incrementen de tamaño. Una serie de
dinámicas institucionales, no voy ahora a cuestionar su interés o no interés, su validez o no, pero desde luego no era lo que este país necesita. Teníamos un sistema financiero sano y la columna vertebral de nuestras políticas anticrisis tenía que haber sido poner el sistema financiero sano a funcionar para financiar el tejido productivo. En lugar de eso, los ejecutivos del sistema financiero se han dedicado a otras cosas y se lo hemos permitido. Eso es la columna vertebral de las políticas anticrisis. Ha estado desenfocada en este sentido. ¿Y en qué dirección había que enfocar esa financiación junto a otras medidas que seguramente eran de reformas estructurales, que en nuestro caso tenían que haber sido seguramente del sistema de innovación y de la universidad o del sistema educativo? Pues en la dirección del salto tecnológico. Es decir, la financiación del sistema financiero tenía que haber sido, bueno, que no haya una inversión productiva de las pymes que se quede sin financiación, inversión productiva lógica, claro, y con una valoración especial y incentivando especialmente las inversiones de equipamiento tecnológico. Ese era el aspecto clave. Y sobre todo fijarse objetivos, en esa dirección. A día de hoy, el gobierno vasco... Sí, perdón un momento, hablando de este tema, ¿no? Que igual a veces se ha dicho, yo no sé si es así, pero a veces se ha dicho que igual podemos tener una responsabilidad colectiva en lo que está pasando por haber hecho una interpretación, por ejemplo, del derecho a decidir demasiado abstracta. Entonces estamos siempre discutiendo entre nosotros sobre el derecho a decidir, sobre que si ETA arriba, ETA abajo, en un momento determinado, que si competencias, y resulta que nos estamos olvidando de las estructuras básicas de nuestra economía. No sé, llega la ley Wert, entonces nos pegamos, pues qué pasa con el euskera, qué pasa con el catalán, o qué pasa con las competencias autonómicas, pero no estamos diciendo nada de que nuestra educación también es mala y que necesita una reforma estructural y que esa reforma estructural hay que hacer. Estamos siempre en una posición, si queréis, defensiva, que nos está impidiendo apuntar al fondo del conjunto de los problemas económicos. Sí, perdón. Esto es como la economía de una casa, ¿no? Hay que empezarla bien, si la empiezas bien, acabarás bien, ¿no? Es muy sencillo. Es importante apuntar bien. Si no apuntas bien. Y el tema estadístico, por ejemplo, es clave en ese sentido. Es que si nosotros mismos, desde Eustat, desde los medios de comunicación, no nos situamos, es decir, no situamos referencias comparativas donde tenemos que situarnos, es imposible mejorar si no te comparas permanentemente con el que está un poco mejor que tú. Si te comparas de forma sistemática con el que sabes que va a estar peor que tú, no sabes dónde vas a acabar. Pues estando siempre un poco mejor que ese. Pero ahí. ¿Sí? No, perdón, había otro que ha empezado a hablar. Sí, que comentaba que a día de hoy, ¿qué medidas se están tomando desde el gobierno vasco para mejorar esto? Bueno, vamos a ver. Pues si se están haciendo... Sí, vamos a ver. Ya digo que no sé si no nos estamos hablando de esto del tema, pero bueno, desde nuestro punto de vista. El gobierno vasco está haciendo en este momento un trabajo muy importante a efectos del equilibrio de cuentas públicas. Y ya digo que es un trabajo que hay que hacer, pero que no es el más importante. Desde el punto de vista, digamos, productivo, se están haciendo una serie de planes que desde nuestro punto de vista son un poco ambiciosos. Y desde luego no se ha trabajado en el ámbito del sistema financiero haciendo lo que había que hacer. No sé si con eso es suficiente. Sí. El sistema financiero, las cajas de ahorros nuestras funcionaron o funcionan de esta manera por invitación o porque se han visto obligadas, porque no son autónomas para ejercer su propia política, ¿no? Es decir, se fusionan por invitación o se fusionan porque no les queda más remedio porque hay una ley que les obliga a fusionarse. Bueno, vamos a ver, Quiero decir que eso también podría ser parte de la posibilidad de que el derecho a decidir, igualándolo a la independencia, creara ese marco autónomo o independiente para poder decidir efectivamente de todas cosas esa política, ¿no? Sí, un marco normativo distinto, más autónomo, independiente, lo que sea, te da opciones, pero al final es un papel. Sí. Lo importante es luego qué se hace con eso. Y entonces, si, claro, no hay independencia, autonomía, confederación que te garantice nada si luego tus políticas no son buenas. Eso es muy importante. También es cierto que a pesar de que hemos mencionado que detrás de todos estos problemas hay
hay un hecho objetivo que es la imitación si queréis, el traslado de una realidad que no es la nuestra. En casi todos estos factores pues hay también a veces pues, complicidades, intereses o responsabilidades propias, ¿no? Vamos a ver, en el caso de las cajas de ahorros es un tema complejo, ¿eh? Vamos a ver, y que nosotros hemos sido muy críticos con el proceso, digamos, de bancarización, etc. Entonces no quiero tampoco trasladar aquí esa polémica. Vamos a ver, en el caso de la fusión, seguramente en el momento en que se hizo, había una necesidad también había un riesgo político, ¿eh? En el contexto de lo que estaba pasando en el Estado con las cajas de ahorros. Si en ese momento no se produce la fusión de las tres cajas, es posible que, pues, por ejemplo, Caja Vital hubiera sido absorbida por alguna de las grandes cajas del Estado, o que Kutxa hubiese sido intervenida, por ejemplo, ¿no? Existía ese riesgo. Entonces, desde ese punto de vista, más por razones políticas que económicas, si queréis, pero la fusión seguramente tuvo esa virtualidad de protección a corto plazo del sistema de cajas de ahorros, ¿no? Entonces, es posible que ese tipo de valoraciones se utilizan. Si hacemos una valoración económica en sentido estricto, yo creo que ya no sería tan claro, ¿no? Pues sabe que llevamos muchos años hablando de la importancia de la fusión de las tres cajas, pero ya estamos partiendo de algo que no estaba en absoluto demostrado, que es la necesidad de incremento de dimensión. ¿Por qué tenían que ser más grandes las cajas? Esto nadie lo había analizado. Pero empiezan los medios de comunicación a repetir, pero es como con la consolidación en el Estado. Las cajas tienen que crecer. ¿Por qué tienen que crecer? Bueno, porque lo ha dicho un medio de comunicación. ¿Por qué lo ha dicho? Porque lo ha dicho el otro. A ver, ¿dónde está el informe técnico que dice que las entidades de crédito tienen que ser mayores? En España no había ni un informe técnico. Los informes los análisis que se han hecho a nivel internacional, pues venían a decir, bueno, que el tamaño ideal de una entidad financiera pues puede estar entre los 20.000 o los 40.000 millones de activos, con lo cual no era en absoluto un problema, y que sobre todo depende del entorno político en que te muevas. Cuanto más pequeño es el entorno político, menor es el tamaño ideal. Bueno, con lo cual, no había, desde el punto de vista económico, ningún problema objetivo para que las cajas se hubieran mantenido como estaban. Había probablemente un riesgo político en el sentido que comentábamos. Entonces, la fusión tuvo esa virtualidad. Pero claro, es el tema de la fusión, luego el tema de las adquisiciones, se pone encima de la mesa el concepto de crecimiento, pues Kutxabank tiene que crecer más, se compra primero Cajasur, se intentan comprar otras grandes entidades del Estado, nadie sabe muy bien en base a qué razones económicas, pero está de moda que hay que crecer, no había ningún análisis económico. Es decir, una política, cuando lo repito simplemente con el concepto básico, ¿no? Sin criticar acciones concretas. Nuestro sistema financiero era un sistema financiero sano, lo que había que haber hecho es poner a personas mentalizadas con el desarrollo productivo. Es decir, no de la mentalidad financiera que solo piensa en el sector financiero. Personas que sepan que el sistema financiero es un instrumento para el desarrollo social y productivo y que por lo tanto se obsesionen, que vayan oficina por oficina preguntando cómo están tus empresas, cómo están tus pymes, cómo están tus autónomos, qué problemas tienes, y que se obsesionen con financiar las opciones de financiación que existan en el entorno, ¿no? Que apuesten por el tejido productivo del entorno. Y en lugar de eso, pues, se ha permitido desenfocar, invertir en el exterior. Es decir, nosotros hemos hecho un análisis no es progresivo, pero la inversión en Cajasur ha supuesto 3.000 millones de euros, parece, ¿no? 3.000 millones de euros, y estamos anunciando hace una semana que el gobierno vasco ha conseguido detraer de sus presupuestos 29 millones para que se inviertan en las tres capitales en proyectos empresariales. Claro, es que el sistema financiero es la base de todo, es la columna vertebral, ¿no? Y otra cosilla, ¿no? A ver, el derecho a decidir es anterior a esta coyuntura política. Quiero decir, a esta coyuntura económica, perdón. Quiero decir, para mí el derecho a decidir es un derecho político, resistente a cualquier situación, a cualquier momento puntual, coyuntural, económico. Nos parece que juntar ambas cosas es más una amenaza, porque ¿qué otro argumento podría estar en contra del derecho a decidir anterior a esta coyuntura económica concreta? Quiero decir, no, es preexistente. Para mí el derecho a decidir es político, es social y es político. Coincide en este momento que estamos hablando de él y en esta coyuntura económica. Y la coyuntura económica se está utilizando para ir, en principio, en contra, en contra de esa posibilidad de que los ciudadanos vascos, en este caso,
desarrollemos un derecho que es persistente a cualquier coyuntura económica, ¿no? ¿Qué necesidad de delegarlo? Quiero decir, Sí, es decir, mira, es que yo antes también quería decidir por mí mismo, antes de que estallara la crisis económica, antes de estar en el euro, antes incluso de la Unión Monetaria, ¿no? sí. Antes de todo eso yo también. Sí, vamos a ver, la lógica puede ser que si aceptamos el derecho a decidir, es peligroso aceptar el derecho a decidir, porque la consecuencia del derecho a decidir puede tener estas consecuencias económicas si se ejerce en una determinada. Claro, pero la perspectiva es puntual, es coyuntural, es decir, y mañana si hay crecimiento económico nos olvidamos de ese peligro, de ese derecho a decidir, porque ahora, porque el de derecho hecho a es decidir una coyuntura claro, donde pueda ser más beneficioso para el País Vasco el ejercicio en esta dirección del derecho a decidir que el actual. en este caso se trata de rebatir esa amenaza, ¿no? Es decir, Claro. esa amenaza no existe, ¿no? O desde esta otra perspectiva no O existe. nunca ha sido nunca ha menor sido que en este momento. Entre todas las cosas que se oyen desde la cadena mediática y todo lo demás, una de ellas es que ahora mismo estamos en una comunidad política, que es el Estado español, pertenecemos a él, para allí no para mal, y heredamos unas deudas globales en el Estado español importantísimas a día de hoy, que si hubiese sido hace 10 años habrían sido mucho menores, no cabe duda también, habríamos navegado mejor incluso hacia la independencia, como no, ¿no? Vienen a decir ahora, si os vais a marchar, ojo, porque hay que porracear toda la deuda que hay internacional, y es que os va a salir un pico de narices todo eso. Sí, no entiendo muy bien el argumento. Se mete así. Sí, no entiendo muy bien el argumento porque, claro, esa deuda pues le estamos haciendo frente. Si estamos dentro del Estado, estamos haciendo frente. Otra cosa es que saliendo del Estado se negociara o no si se mantiene o no. ¿Te obligarían a negociar porraceando Pero claro, como habitantes? vamos a ver, ya estamos en una cuestión de que te pueden obligar a, ¿no? Evidentemente, si hay un contexto de político en el que te dicen, bueno, si quieres independizarte, por ejemplo, tienes que hacer esto, ¿por qué? Pues porque si no, te bombardeo. Pues bueno, es que como contrapartida el no bombardear puedo poner cualquier cosa, ¿no? Y otra cosa es que esa contrapartida sea lógica en un contexto de... El derecho económico podría hacerse lógicamente también. No, vamos a ver, No. en principio, desde un punto de vista lógico, lo que es una deuda, si se prorratea, seguiría siendo una deuda. Es decir, si nos llevamos la parte proporcional de la deuda actual, de la deuda pública del Estado, pues nos quedaríamos nosotros con esa deuda que habría que pagarla ya. Es decir, que tendríamos la parte que nos correspondiera en los compromisos de pago del Estado. Pero es que eso le estamos haciendo frente de una forma o de otra, ¿no? En el concierto económico hay una disposición que yo no sé si es muy lógica, pero que es así, y eso se estará negociando en el cupo, ¿no? Que dice, a través del cupo, que se paga como contrapartida al Estado, como dentro del régimen de concierto económico, contrapartida de los servicios que no están transferidos al País Vasco, al negociar ese cupo, el País Vasco pagará los costes de la parte proporcional de la deuda de la Administración General del Estado, que no sé si es muy lógico o no, pero es así, por lo cual lo estamos pagando. Es decir, estando dentro del Estado lo estamos pagando. Entonces, no sé exactamente esa amenaza que quiere decir, ¿no? A ver, siguiendo con el mismo tema, efectos económicos del derecho a decidir, ya decidimos. Y decidimos, en vez de el enfoque que tú le has dado, y que no sé si estamos todos de acuerdo o no, de independencia. Imaginémonos que en el derecho a decidir sale un Estado confederal. Todas esas opiniones o sugerencias o estudios que habéis hecho, ¿servirían también o no? Bueno, sí, evidentemente. Vamos a ver. Una cosa es lo que realmente en la práctica cuáles son las consecuencias de tener o no un diferente Estado, y otra cosa es cuáles son las posibilidades teóricas. Nosotros estuvimos discutiendo con algunas personas del Partido Popular comentándoles estos conceptos en el sentido de, en teoría, en la configuración política actual, el Estado debería, bueno, dentro de mi Estado yo tengo estructuras económicas distintas, debería ejercer las facultades de decisión que tengo teniendo esto en cuenta, y no tiene lógica que yo, aunque no deje ninguna competencia al País Vasco, pero a la hora de ejercer mis competencias, le obliga al País Vasco
a tomar decisiones que no tienen nada que ver con su estructura económica. Es decir, por lo cual, en teoría, en la propia estructura política actual, podría suceder que el propio ejercicio de las facultades del gobierno central se ejecutaran de acuerdo con esas necesidades económicas. Esto lo que ocurre es que en la práctica es muy difícil. Y en la práctica la estructura política conlleva pues, a una determinada atracción, generalización, etcétera, que en la práctica no sucede así. Pero en teoría, desde un punto de vista jurídico, el Estado podría decir, bueno, política bancaria. Pues con las cajas de ahorros hacemos esto, pero con las cajas en el País Vasco no, porque las cajas del País Vasco no tienen ese problema, pues les dejamos que sigan en el régimen europeo. Consolidación, pues aquí no, porque reforma laboral, no, en el País Vasco no, porque la situación de los costes laborales y el sobreendeudamiento no tiene nada que ver. No aplicamos la devaluación interna en el País Vasco, sería una cosa rarísima. Pero en teoría sería posible y debería hacerse. O sea que el régimen político evidentemente conlleva casi de forma, en la práctica, de forma directa, una consecuencia de adaptación a tu propia estructura económica, pero un régimen centralizado, en teoría, también puede adaptar el ejercicio de sus competencias a situaciones distintas. O sea que, en teoría, eso que tú dices es posible en distintas regulaciones políticas. Pero mucho claro. Ahí atrás. A ver, que te quería comentar. Has señalado que la posición de Euskadi con relación al Estado y a Europa sería de estabilidad económica, financiera, incluso productiva, con ventajas e inconvenientes, pero que no sería una situación de catástrofe el tomar una decisión, por ejemplo, de independencia. La pregunta sería, cuando un país está en una posición económica preponderante, es más fuerte y toma decisiones más fáciles. Cuando está en posición débil o de deuda, tiene más dificultades para tomar decisiones de carácter más político, ¿no? No sé si te he entendido bien o mal, pero Euskadi, con el sistema propio del concierto económico, en relación a Cataluña, es más contribuyente que perceptor. Y con respecto a Europa, sería lo mismo, es más contribuyente que perceptor, dado su posicionamiento económico. La pregunta es realmente un país más contribuyente que perceptor? Y eso tiene cuantificaciones, porque no se señala con propiedad. Es decir, ¿cuál es la realidad de tu fuerza económica? ¿Eres perceptor permanente para infraestructuras, para esto, para aquello? ¿O al revés, eres contribuyente ahora que se incorpora todo el este europeo? Porque tu posición es más cómoda y te toca ser contribuyente. Ese posicionamiento actual con relación al Estado, yo entiendo que es contribuyente, aunque tenga todas las transferencias o mayores que las catalanas. Pero con respecto a Europa... Sí, vamos a ver, con respecto al Estado, es menos contribuyente que Cataluña. Menos contribuyente que Cataluña. Porque Cataluña está en situación económica peor, pero como consecuencia de no tener el concierto económico, Cataluña contribuye más. Por eso en Cataluña el análisis de ventajas e inconvenientes es más claro, y seguramente a ellos les interesa también concentrarlo en el ámbito presupuestario, más que en los aspectos, digamos, pues, bancarios, de gestión política, etc. Con respecto a Europa, bueno, hacer números no es demasiado complicado, depende qué variables utilices. Pero bueno, desde el punto de vista de aportación, pues podemos coger, por ejemplo, a partir de los 3 billones, por ejemplo, de euros aportados por el Banco Central Europeo y hacerlo, calcular los efectos en proporción al Producto Bruto de cada país, o los fondos aportados por la Comisión Europea, los fondos en común puestos por los Estados. Se pueden hacer números fácilmente, porque la proporción en general es en base al Producto Bruto de cada país. En nuestro caso, estaríamos aportando consecuentemente en base a ese 130%. Y luego ver lo que recibimos de esos fondos. Y es muy sencillo, es eso, de los fondos que se están aportando recientemente. Evidentemente están los tradicionales fondos estructurales y tal, pero es que esos, comparando con los recursos que se están moviendo ahora, son muy pocos recursos. Lo importante es lo que se está moviendo alrededor del sistema financiero. Entonces, tenemos los 40.000 millones
los 100.000 millones que se otorgaron y 40.000 utilizados al sistema bancario español, del que hemos recibido cero, y los 300.000 millones de euros que aportó el Banco Central Europeo, ha aportado más, pero bueno, la entrega más importante, digamos, fueron en total un billón europeo, son 300.000 millones de euros lo que se aportó a la banca española, y nuestras entidades financieras también cero. Entonces, hacer números ahí es bastante fácil, porque hemos recibido cero de todos esos fondos. Y somos aportantes, muy aportantes son todos europeos, en relación al Producto Bruto. Somos muy aportantes porque nuestra moneda está muy posicionada en el europeo. ¿Alguna preguntita más? Se está hablando siempre de que, bueno, nos desaseveramos del Estado español y siempre con la deuda europea y demás. Y si decidimos también desistir de Europa, no queremos ser europeos, esa oportunidad tampoco se está barajando. ¿Qué consecuencias económicas tenemos? Bueno, hemos hablado de las consecuencias, de lo que puede ser más importante, que es salir del euro, de la unidad monetaria. Ya a partir de salir de la Unión Europea, pues depende del tipo de acuerdos comerciales que se tengan. Los efectos de que el flujo de comercio pues sea totalmente libre, parcialmente libre, o haya más o menos... Puede ser libre, otra cosa es que te boicotee. Bueno, claro. Pero claro, ahí podemos... es que claro, esa China no está en Europa, esa dialéctica no tiene límites, ¿no? China no está en Europa y aquí su comercio fluye. Pero bueno, ya digo que esa dialéctica del boicot no tiene límites. Porque termina diciendo, es que te bombardeamos. Bueno, pues vamos a ver los efectos económicos del bombardeo, ¿no? Pero claro, no sé si me explico, ¿no? Que ahí el análisis económico debe realizarse, pienso yo, en base a lo que es una dialéctica racional. La Unión Europea está en este momento en una crisis existencial muy importante, desde el punto de vista económico fundamentalmente, yo lo he dicho. En este momento, el gran reto son los diferentes enfoques de los países centrales y los países periféricos y anglosajones. Tiene mucho que ver con lo que pasa con los países emergentes, con cómo se están moviendo estas estrategias geopolíticas, las relaciones entre los países emergentes, ese posicionamiento con los países emergentes cuya estrategia clave frente a Europa es implicar a Alemania. Es decir, Alemania económicamente se está relacionando cada vez más con los países emergentes. Pues uno de los objetivos de lo que está pasando alrededor de Ucrania era de alguna forma romper esos vínculos comerciales crecientes entre la Europa del Norte y Rusia y los países emergentes. Pero hay una evolución muy clara que puede tener como consecuencia, dependiendo de cómo evoluciona la situación política, un descuelgue de la Europa periférica. Entonces, en ese contexto, pues el estar solos o no depende de qué pase con el resto, ¿no? Si va a haber una Europa, va a haber dos. Si estar dentro de Europa significa estar en el bloque A, en el bloque B, pues depende del momento. Vamos a ver, porque estamos en una situación muy cambiante. Quería abundar en esta cuestión. Tu planteamiento es bastante dinámico en relación a que las situaciones, es decir, tomado el derecho a decidir y convertido en decisión independiente o no, o del tipo que fuere, parece como si hubiera un cambio absoluto en cuanto a la realidad que a uno le toca manejar. Y tú has hecho un planteamiento más de coyunturas, es decir, tendrías que ajustar todos tus parámetros para adecuarte a esa nueva realidad que debes reinterpretar otra vez desde tu nuevo posicionamiento, tanto político como económico. Entonces, a mí me ha convencido de que es más importante estar preparado para esa posibilidad que el estar soñando constantemente con la posibilidad. De ahí que sea más importante tener el país preparado para cualquier contingencia vinculada a una ruptura de carácter político o a un nivel de confederación, o al contrario, de una distancia absoluta, como se señalaba ahora, de que vamos a seguir nuestro propio camino absoluto, ni en Europa ni fuera de ella, de otra manera, pero con las herramientas financieras, económicas y formativas que has señalado.
que a mí me parecen más capitales que todas las anteriores porque se construyen siempre desde un país rico en I+D, pero formado, preparado. Entonces, a veces en la dialéctica política se habla mucho desde una óptica y tomada esa decisión cambia el mundo. Y yo no tengo esa percepción ni histórica ni contemporánea, porque eso te lleva igual 30 o 40 años de readaptación. En el caso de la no aplicación del estatuto en cuanto a sus transferencias, en el fondo, ¿qué es? 40 años de adaptación de una decisión de carácter político trascendente, vamos a decir. Eso, y entonces, claro, a veces se traslada a la sociedad unas percepciones que a mí personalmente no me convencen. Tomada esa decisión del tipo que fuere, no cambia el mundo, no se te abre el horizonte, sino que lo vas a tener que construir y estar muy preparado para llegar hasta ahí. Sí, efectivamente, bueno, no sé si lo has visto así. Sí, la independencia, la confederación o el estatuto, es un papel. Es un papel. Claro, lo importante es qué se hace con esto para cambiar la sociedad. Eso es la cosa. Si eso se considera importante es porque se piensa que es un papel que detrás tiene unas connotaciones, unas consecuencias políticas claves, instrumentos para cambiar la sociedad. Pero son instrumentos. Esos instrumentos hay que utilizarlos. Y los utilizan las personas, el conjunto de la sociedad, sus partidos políticos, sus gobernantes, etc. Entonces, como tú decías, hay muchas cosas que en teoría se podrían hacer ahora. Es decir, de los aspectos que hemos comentado, se puede decir el que nos dejemos, que nos esté arrollando una realidad que no es una nuestra desde el punto de vista económico, pues en parte es responsabilidad nuestra. En teoría, podríamos decir, pues, seguramente en relación con el sistema financiero, donde puede ser un tema mixto, ¿no? En parte nuestros gobernantes, podemos adoptar una actitud crítica con nuestros gobernantes, es decir, en vez de hacer A, B, C y D, debían haber hecho esto otro, que es lo que se correspondía con nuestra estructura económica. Pero también es cierto que hay condicionantes objetivos que son normativos. Pues, comentar el Banco de España, por eso hemos dicho que es algo recurrente, ¿no? Es que el Banco de España nos dice, oye, pero